Este es el cuarto episodio de una serie de 11 sobre decolonizar el diseño. Esta serie es posible gracias a la Sociedad de Historia del Diseño, Design History Society, que me dio la beca Decolonizando la Historia del Diseño, Decolonizing Design History Grant. También me asesoraron a quienes entrevistar fuera de Latinoamérica para que esta serie tenga una perspectiva más internacional. Esta serie tiene entrevistas y proyectos desde India, Argentina, España, Ghana, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Australia, Ecuador y Paraguay. Es una serie trilingüe con episodios en portugués, español e inglés. Entrevisto a diseñadores y artistas e investigadores. Lorena Guerrero Jiménez es una docente y diseñadora colombiana. Constanza Toquica es comunicadora y periodista. Ellas colaboraron en un proyecto en el Museo Colonial y Santa Clara, en Bogotá, Colombia. En esta entrevista nos cuentan cómo se puede convertir un museo en un espacio de aprendizaje para los estudiantes de diseño, pero también para el personal del museo y los visitantes. Ellas trabajaron para crear una sala de saberes ancestrales en conjunto con el pueblo arhuaco. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es Constanza Toquica, soy comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia y maestra en Historia de la Universidad Nacional. La razón por la que terminé dirigiendo el Museo Santa Clara es porque hice mi tesis de maestría sobre la historia del Real Convento de Santa Clara, de lo que único que queda en pie hoy es la iglesia, y bueno, por eso estoy cumpliendo este rol. Al año me nombraron también directora del Museo Colonial. Actualmente ejerzo este cargo en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los saberes de Colombia. ¿Y esto es en qué parte de Colombia? En Bogotá. Perfecto. Lorena, ¿querés presentarte? Sí, bueno, gracias por tu invitación, Mariana. Mi nombre es Lorena Guerrero. Siempre que me invitan a presentarme, lo primero que digo es que soy pastusa. Nací en San Juan de Pasto, al sur de Colombia, y es importante porque de alguna manera marca como el derrotero también profesional mío. Soy diseñadora industrial y magíster en historia de la Universidad Javeriana. Trabajo desde hace ya alrededor de 20 años como docente, alternando también otras actividades en el diseño profesional. Y trabajo actualmente en el Politécnico Gran Colombiano como profesora de tiempo completo del programa de diseño industrial. Entonces, ¿me van a contar qué es lo que hicieron juntas? ¿Quién se acercó a quién? ¿Cómo fue esto? A ver, ¿quién se acercó? El Museo Colonial y el Museo Santa Clara firmaron un convenio hace 4 años con la Universidad Politécnico Gran Colombiano por iniciativa de la profesora Lorena, quien es, además de diseñadora, es historiadora y como pues es pastusa, es una persona que conoce y es muy cercana desde su cultura, desde su crianza. Es más, tiene colecciones, su mamá, de barniz de pasto. Y nosotros hicimos una exposición de barniz de pasto en la que ella fue muy cercana, pero además como historiadora, ella también nos colaboró con el catálogo de platería, porque ella hizo el estudio, un cuaderno de estudio que es una investigación puntual sobre una pieza de la colección del Museo Colonial. Y pues veníamos como haciendo cosas juntas y Lorena nos propuso que, porque no hacíamos un convenio con la universidad, estuvimos de acuerdo en hacer ese convenio. ¿Y para qué es ese convenio? Ese convenio es para que desde la universidad Lorena con sus estudiantes adelante las investigaciones que se requieren en los diferentes proyectos que tenemos en los museos Colonial y Santa Clara. Digamos que ahí hay como dos
Esa es la visión digamos, desde el museo y para nosotros este es un espacio muy significativo, ¿no? En términos de aprendizaje. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, estrategias de semilleros o proyectos de investigación-creación, que el espacio, digamos, de los museos Colonial y Santa Clara, pues nos han abierto para poder salir un poco a veces de la endogamia que caracteriza a la academia y entrar ya en contacto con una institución muy importante, pública, que además creo que ha hecho procesos muy interesantes en los últimos 15 años y vincular a los estudiantes a esas investigaciones. Entonces, es un acuerdo de cooperación que realmente es para una diversidad amplia de proyectos, es un convenio, digamos, de una amplitud, digamos, de posibilidades, no era un convenio puntual o específico para llevar a cabo una tarea, sino para generar cooperación. Es un convenio amplio, perfecto. Y concretamente, ¿qué hicieron? A ver, ¿me cuentan algunos casos? Porque yo vi unas mochilas maravillosas. ¿Empezamos por ahí? Sí, podemos empezar por la mochila, que es el último proyecto que te comentaba. Este proyecto decidimos hacerlo con la profesora Lorena precisamente para abrirle el espacio de creación, investigación a un proceso académico a los estudiantes y a la profesora Lorena a partir de una idea que tuvo esta dirección de crear no una sala didáctica tradicional que girara en torno a las colecciones coloniales, patrimoniales, históricas del Museo Colonial, sino en torno a los saberes ancestrales. Una mochila didáctica aruaca que diera cuenta y que le enseñara a los niños y a los jóvenes los diferentes elementos de la cosmovisión aruaca, del sistema de conocimiento aruaco, que como tú sabes, es uno de los 4 sistemas de conocimiento de la Sierra Nevada de Santa Marta que fueron galardonados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Perfecto. Entonces, ustedes querían hablar del conocimiento aruaca. ¿Y quiénes son los aruacas? ¿Quién es la comunidad aruaca? La comunidad aruaca es una de las 4 comunidades que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con los Cogis, con los Cancuamos y los Wiwa. Perfecto. ¿Y los estudiantes que tenías vos, Lorena, de qué eran? ¿Estudiantes de qué? Ese equipo teníamos estudiantes de diseño industrial principalmente, también de diseño gráfico y algunos de diseño de modas. Entonces se vincularon profesores y estudiantes de los 3 programas al desarrollo de ese proyecto. ¿Y esto era una mochila para enseñarle a adultos o para enseñarle a niños y niñas de diferentes edades? Principalmente niños, pero en realidad estas salas didácticas itinerantes en el museo suelen ser activados por todo tipo de público. Digamos que el público objetivo son niños y pues tiene un lenguaje, digamos, priorizando esa población, pero en realidad podrían ser utilizados por cualquier tipo de persona. Perfecto. Y ustedes, una cosa que me pareció impresionante de lo que hicieron es que ustedes trabajaron con el líder espiritual de la comunidad, que es el que me contabas que conocieron a través del fotógrafo. Constanza, ¿me querés contar cómo fue cuál fue el rol de esa persona? Pues sí, mira, a través de Coque Gamboa, que había hecho una exposición aquí en el segundo piso del Museo Colonial de las fotografías de la línea negra que viajaron por todo el mundo con la Cancillería, yo me enamoré de una foto de esa de la exposición, que es la foto de las montañas de la sierra, de las grandes montañas de la Sierra Nevada. Y le dije, Coque, esto es un paraíso, esto existe en Colombia, esto es precioso, yo quiero ir allá, llévame, invítame. Entonces me dijo, sí, eso es muy complicado, es muy costoso, toca hacer toda una logística y bueno. Entonces yo le dije, pues hagámosla. Bueno, contame qué hizo cuál fue el rol que tuvo esta persona, el líder religioso, en el proceso de diseño que tuvieron en el museo. Él fue la fuente primaria. Él fue la fuente oral en ese viaje inicial que hicimos
Mi hija, Paulina, le hizo una grabación al mamo y este mamo se soltó un rollo del origen, de la ley de origen precioso. Yo quedé inspiradísima y dije, esto no tiene que conocerse solamente a nivel personal y familiar, sino esto tengo que yo aprovechar mi rol en el museo para que un mayor grupo de gente conozca, tenga acceso a este conocimiento, porque te apuesto, Mariana, que ni tú, Lorena, y cuando estoy en un auditorio hablando de esta mochila, a nadie, a ninguno de nosotros nos enseñaron en el colegio la cosmogonía aroaca, ni la COGI, porque esto no formaba parte del currículo de educación básica primaria ni bachillerato. Entonces, consideré que era una gran oportunidad en este momento y por eso me vine con esa idea al museo y le conté al área educativa y echamos digamos, el proyecto a andar. Perfecto. ¿Y cómo se lo tomaron? Contanos, Lorena, ¿cómo se lo tomaron los alumnos? Pues yo creo que no solamente, digamos, es la fuente, sino, pues claro, digamos, ese relato que nos compartió Constanza, ese fue como el punto de inicio en el proceso de diseño, ya después, digamos, de establecidos como los parámetros conjuntos de trabajo, pues como por parte de los profesores y la dirección del museo. Ese acompañamiento fue fundamental, con todas las dificultades de comunicación que eso implicaba, ¿no? Porque el mamo estaba a veces en la sierra, entonces, bueno, en algunos momentos podía venir a Bogotá y podíamos conectarnos. Nos conectamos virtualmente, pero casi no hay señal. Bueno, ya te imaginarás cómo es este tema, digamos, en estos territorios apartados, pero esa voluntad, digamos, de retroalimentación permanente, de estamos avanzando en algo, revíselo, él tomaba el tiempo, lo revisaba, fue profundamente significativo, pero yo pienso que más allá de eso había como un espíritu detrás de eso, que yo creo que fue lo más importante. Recuerdo muy bien un momento en que estábamos ya, digamos, como avanzando un poco en los diseños, haciendo los primeros prototipos, se los mostramos en una reunión virtual con Almamo. Él hizo todo, pues como la retroalimentación, pero además fue muy bello porque él venía recogiendo como todas esas intenciones en unas hojas de maíz durante, digamos, ese encuentro y finalizada esa reunión, él hizo un pagamento, ¿cierto? Ofreció esas hojas y él dijo, voy a ofrecer esto a la madre porque la sierra nos va a permitir que esto salga adelante de la mejor manera. Y eso fue para todos muy significativo. Para los estudiantes, además, ahí sí de verdad profundamente decolonizador. Y en ese proceso los estudiantes entendieron que sí hay otras maneras de entender y vivir el mundo, ¿no? Y de reconocer el universo y las relaciones que tenemos con ellos. Entonces, creo que ese fue fundamentalmente pues el papel del MAM. ¿Y qué terminaron haciendo? ¿Me cuentan del resultado final? Sí, yo quisiera anotar algo antes y es el contexto de la creación de esta mochila didáctica aruaca. Se dio en el marco de una exposición temporal que cocuramos con el mamo Aruabicu, digo cocuramos él y yo, en la que montamos una cancurúa, que es como un templo aruaco dentro de la iglesia Santa Clara en un gesto totalmente decolonial dentro del museo que tiene la estructura de una iglesia católica. Entonces esta mochila didáctica era como el elemento de soporte didáctico para esa exposición que montamos allí y para la cual también previamente a este trabajo que tuvo el MAMO con la profesora Lorena y sus estudiantes en las reuniones virtuales, el equipo del Museo Curatorial y después el Museográfico se trasladó al territorio y en el territorio, previamente a ese pagamento que hizo el MAMO con los estudiantes, hicimos el primer pagamento para la exposición y la primera consulta, digamos, para pedirle permiso a la sierra de que pudieran el MAMO hablar de sus valores ancestrales. Es decir, la autoridad en últimas tampoco es el MAMO, sino es la misma sierra, que es llamada el corazón del mundo por una cantidad de razones impresionantes que uno va conociendo poco a poco.
Esta entrevista es parte de las listas Diseño Industrial, Descolonizar, Colombia y Diseño y Educación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si están buscando algo y no lo encuentran, siempre se pueden comunicar conmigo. Aunque en nuestra primera serie sobre diseño descolonial, hablamos en muchos episodios sobre el trabajo en colaboración con comunidades indígenas y afrodescendientes. Si te interesa el tema y ya escuchaste todos los episodios de esta serie, puedes seguir con los 50 episodios de la lista Territorio y Diseño. Como entiendo que abruma encontrarse con tanto material, también a veces hago conexiones con 1 o 2 episodios. Para ponerles un ejemplo, en el episodio 400 que grabamos en vivo en Colombia, hablamos con 3 diseñadores que vienen de la misma región que Lorena, del sur de Colombia. Ellos nos cuentan de sus respectivos proyectos donde colaboran con comunidades. Abordan proyectos textiles, gestión territorial y cultural y también bibliotecas orales, para adentrarse en nuevas miradas en la manera de colaborar. Sigamos escuchando a Lorena y Constanza, que tienen muchísimo más para contarnos. ¿Y qué tenía la mochila? ¿Me cuentan sobre la mochila? Porque la mochila no es solamente un contenedor, una mochila de tela y ya, ¿no? O sea, tenía un montón de cosas. Bueno, entonces la mochila viajera Arhuaca es una experiencia, ¿no? Es una serie de experiencias didácticas que se materializan en un contenedor en el que hay 5 juegos, digámoslos así, son más allá, digamos, de juegos, experiencias didácticas que comunican algunos de los elementos de estos saberes ancestrales fundamentales de la cosmovisión arhuaca. Y incluso me atrevería a decir que no solo Arhuaca, sino en general de estos 4 pueblos originarios herederos de la cultura tairona, ¿no? Que estaba asentada pues, desde tiempos ancestrales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, digamos, hay diferentes experiencias. El primero tiene que ver con el origen del mundo, que es justamente la ley de origen, que es algo sumamente interesante, porque no es simplemente un relato del pasado, ¿no? Como de cómo se originó el mundo, sino que es un relato de continuidad con el presente, ¿cierto? La ley de origen, el origen está ahora mismo y estará en el futuro. Entonces, eso es una concepción distinta y eso se da a través de un libro textil de gran formato, ilustrado, que tiene elementos interactivos que los niños pues, pueden jugar con ellos y escuchar también el relato. Tenemos otro que tiene que ver con esas experiencias, digamos, de los elementos de la naturaleza, se llama Mochilas Wirkuno. Es a través de una experiencia sensorial con tenedores vacíos, entre comillas, porque están llenos de experiencias táctiles que vinculan a los elementos de la naturaleza y nos enseña al final de la experiencia que cada cosa que tomamos de la naturaleza debemos devolverla, ¿no? A través del gesto del pagamento. Hay un tercer juego que se llama La Sierra Nevada es nuestro cuerpo, que fue muy interesante porque el diseño, digamos, el prototipo original tenía muchos problemas de diseño, bueno, no sé, era puntiagudo, tenía muchos problemas de usabilidad, incluso tenía tantos que estuvimos pensando como vamos a descartarlo, pero bueno, de hecho Felipe Palacios, el museógrafo que llevó la mochila la primera vez, sufrió con esos elementos y demás, y él dijo, este es el centro. El Mamo dijo, este es el más importante. Esto es lo que nosotros fundamentalmente queremos comunicar. Entonces, un didáctico que habla de la conexión
de nuestro cuerpo con la Sierra Nevada, pero la Sierra Nevada también como cuerpo y como nuestro cuerpo. Y ahí pues hay una apelación a toda la biodiversidad. Luego hay otra experiencia que tiene que ver como con la apropiación de ese conocimiento. Entonces hay elementos textiles, la valoración del atuendo tradicional de la comunidad de Arhuaca y sus significados, sus simbologías, y está acompañado de elementos sonoros, pues otros textiles, para que los niños puedan hacer una puesta en escena a partir de algunas historias tradicionales. Y finalmente hay otro que es un mundo en equilibrio, que es una experiencia de textil, de tejido, que se da a nivel colectivo. El cuerpo funciona ahí en ese caso como una especie de aguja, digámoslo así, y se van entretejiendo a partir, digamos, de unos ritmos de movimiento entre los diferentes participantes. Entonces, esos juegos conforman pues como toda la experiencia. Pueden funcionar de manera separada, pero pues también hay un hilo conductor si se quiere hacer la experiencia completa. Con el prototipo de esa mochila, viajamos a la sierra a hacer una prueba con los niños de la comunidad de Arhuaca y nos sentamos con el mamo a revisar cada uno de los textos en una jornada entera en la que no nos paramos de una mesa hasta que nos sirvieron el almuerzo ahí en media hora y seguimos trabajando todo el día para, sobre todo, ser muy fieles a los términos y a la lengua IQ que ellos manejan, porque cada concepto es muy diferente al que nosotros manejamos en la lengua castellana. Perfecto. Y ustedes todo el tiempo están hablando de diseño decolonial, ¿no? Porque es una manera como diferente de diseñar lo que estuvieron haciendo entre el museo y la universidad. ¿Cómo definen o cómo entienden el concepto de diseño decolonial? Pues mira, yo como no soy la diseñadora, yo no puedo hablar de diseño decolonial. De diseño decolonial te habla Lorena. Yo te hablo de la misión y del trabajo que estamos adelantando en el museo, que es con enfoque de colonial actualmente, y lo viene haciendo como desde finales de la década pasada de este siglo. Yo creo que todo el tema de la pandemia y la agudización de la crisis en términos políticos también y en términos migratorios y todo esto que está viviendo la humanidad actualmente nos empujó a darnos cuenta que necesitamos cambiar las narrativas, incluir esas otras narrativas y, como lo dije anteriormente, volver a los saberes ancestrales. Em, Nosotros siempre pensamos, y esto es algo que traigo del Zen, que los maestros, que los ancestros, que nuestros ancestros, así sean nuestros padres en nuestro linaje familiar o nuestros ancestros de las comunidades indígenas, están atrás, pero los ancestros, incluso los que ya murieron, van es adelante de nosotros, porque ellos ya dieron a nivel espiritual un paso más adelante. Entonces nosotros tenemos es que seguirlos a ellos. De hecho, el Mamo Aruabiku consulta es con la presencia de esos ancestros que ya murieron, que están presentes, por ejemplo, en las piedras, que son los abuelos para ellos. Entonces, nosotros los estamos siguiendo a ellos. Entonces, el enfoque es ese. El enfoque desde los museos, Mariana, es, digamos, dejar de estudiar las colecciones hispánicas que ya tenemos catalogadas y publicadas todas las colecciones, nos falta solamente el último catálogo de numismática y herrería, y empezar a trabajar con las memorias vivas, con los saberes ancestrales y empezar a educar a los niños, porque los niños son el futuro, el futuro. Entonces, empezar a educar en estos valores y como abrirles la mirada y la comprensión a que fuera de la educación eurocentrada y de la educación tradicional de los colegios y de las universidades, existen otras formas de educarse y de relacionarse con la realidad y con el planeta Tierra, que son esas formas de tradición oral que han cultivado durante milenios los pueblos originarios de América.
Te cuento, Constanza, que para mí lo que vos haces es diseño, que las mochilas no son solamente el diseño, pero toda esta colaboración tiene mucho diseño. Cuando montás una exposición y decidís hacerla en colaboración con este guía espiritual, el Mamo, eso también es diseño. Para nosotros hay mucho diseño que haces todos los días y te consideramos también diseñadora. Así que si yo pregunto sobre el diseño, vos podés ir ahí nomás. Lorena, ¿querés Totalmente de contestarme? acuerdo. Gracias. Totalmente de acuerdo. Sí, digamos que yo creo que hay como diferentes ámbitos o niveles en los que puedo como pensar el diseño decolonial, empezando porque que no haya, es una búsqueda y no una verdad absoluta, ¿no? Que ya está decidido, esto es, sino que es un camino, es un transitar y justamente esa ausencia del determinismo es parte de lo decolonial, creo yo. Eh, Fundamentalmente la entrada es que, bueno, quisiera recordar aquí una afirmación con la que Víctor Papanek en su momento iniciaba su libro Diseñar para el Mundo Real, y es, hay algunas profesiones más peligrosas que el diseño, pero muy pocas, ¿no? Así empezaba el libro de él. Y yo decía, es cierto, en el sentido de que justamente esta crisis civilizatoria, ambiental, económica, moral, si se quiere, que estamos asistiendo en todo el mundo, pues el diseño industrial ha sido muy responsable de promover hábitos de consumo excesivos, necesidades que realmente no son necesidades, pues patrocinar de cierta manera, ¿no? O ser cómplice de muchas de ellas. Y pensar en que hay un ejercicio creativo del diseño por fuera de esa dinámica voraz, depredadora del mercado, es como el primer paso, ¿no? Digamos, este ejercicio lo hacemos con estudiantes ya de los últimos semestres que pues ya, entre comillas, saben diseñar, y eso los descoloca por completo, saber que hay otras formas de concebir el mundo, ampliar, digamos, esa visión es parte del diseño decolonial. Y por supuesto está la manera en cómo lo hacemos. Y no es simplemente como que recibimos un encargo y lo estudiamos con una bibliografía secundaria y se lo entregamos y allá verán las entidades, sino que lo conversamos mucho, ¿cierto? Y tratamos también de que los afectos atraviesen los proyectos, ¿no? Porque a mí por lo menos me enseñaron, me educaron en la visión objetiva del diseño, ¿no? Sí, no, tienes que ser objetivo, tu argumentación tiene que ser científica y demás, y resulta que somos seres humanos, estamos atravesados por nuestras experiencias personales, familiares, pero además somos seres naturales, situados, que nos afecta el clima, todos los vínculos que tenemos, no sé, con nuestros alimentos y demás. Y ese tejido personal creo que es lo que más hace que estos procesos prosperen o florezcan, ¿sí? Esa suma de saberes en diálogo, con desacuerdos, con acuerdos, con diferencias o coincidencias, es lo que nos permite tejer de otra manera el diseño. No vamos a la fija, me cuestiono, y si bien esto es un proyecto, no va así como en esa línea del proyectil que va atravesando sea lo que sea y tenemos que llegar hasta allá, sino que vamos recorriendo un camino, así como los mamos y los sabedores hacen la línea negra, y de ahí vamos encontrando cosas, ¿no? Para que se configuren realmente sus resultados. Perfecto. ¿Y qué le recomendarían a diseñadores o, por ejemplo, otros trabajadores en otros museos que buscan decolonizar su trabajo? Pues mira, que se abran, que se salgan del escritorio y de los libros, que vayan al territorio, que contacten con la gente y con el territorio. Y en el territorio van a encontrar ríos, van a encontrar plantas, van a encontrar animales, piedras, o sea, una cantidad de elementos que uno no tiene en cuenta, sino como paisaje y como fondo, pero que si interpretan todos esos elementos de la mano de un líder espiritual del territorio, van a encontrar un conocimiento inimaginado.
porque, y es un conocimiento que ha estado desde la academia y desde la visión eurocentrada muy mirado por encima del hombro, como decimos acá, ¿no? Como algo de menor valía, porque es que los indios eran unos ignorantes y todo lo que nos enseñaron, mal enseñaron, y que nos tenemos que estar deseducando nosotros mismos, porque así a nivel consciente lo tengamos claro, en la inconsciencia todavía, digamos, en los niveles del inconsciente hay uno tiene muchos prejuicios y mucha ignorancia. Entonces, la forma de acabar con la ignorancia, de relacionarnos con la naturaleza, es dejar de considerar que salir de paseo al campo es disfrutar un paisaje y un clima y poder ir más allá para investigar museológicamente ese paisaje y ese clima que también existen como categorías, pero entender que la relación con la naturaleza pasa por lo sagrado y pasa por el conocimiento ancestral que es verbal y que está incorporado en el cuerpo y en el territorio, porque el primer territorio es el cuerpo. Entonces es como si salir de los libros y del escritorio y aventurarse, como dice Lorena, que ellos van no como un proyectil que va derecho, sino, no, uno tiene que caminar con ellos. Y literalmente es caminar y es aprender y con una humildad grandísima, porque tú no puedes ir con tus conocimientos académicos y con tus premios y con tus galardones o como funcionario, como académico, a montársela a ellos y a ejercer un extractivismo de conocimiento o un extractivismo intelectual para después publicar tus libros y tus cosas y ganarte los premios sin tenerlos en cuenta a ellos solamente. O sea, la cosa es cambiar de paradigma totalmente en la forma como nos han enseñado a aprender del mundo y a relacionarnos con los demás y con la naturaleza. Entonces ahora te puedo hacer una pregunta de lo más estúpida, pero que siempre hago. Pero si queremos leer, escuchar, mirar sobre este tipo de trabajos, ¿a quién nos recomiendan? Sé que primero tengo que ir al territorio, eso ya lo entendí. Pero igual me interesa también leer, escuchar podcasts, jugar, mirar. ¿Qué cosas estuvieron ustedes mirando mientras hicieron este trabajo? Yo sé que Lorena estudió mucho con sus estudiantes, investigó mucho, pero solamente te quiero decir, antes de darle la palabra a Lorena, que este trabajo nosotros lo estamos haciendo en el marco de un proceso de colonial de cambio de nombre del museo y cambio de la misión del museo. Y con el asesor que estamos trabajando tenemos ya un atlas de museología de colonial que tiene más de 160 títulos de trabajo y de entradas, lo que es la museología de colonial. No tengo los nombres en la cabeza, pero hay mucha gente que ha trabajado en esto. Lore, ¿vos qué estuviste leyendo? Mira, nosotros tratamos de localizar y pues ahí también hay un cuestionamiento importante como bibliografía sobre estos saberes ancestrales. Bueno, creo que el documento más importante del texto es, digamos, el decreto en el que se reconoce la ley de origen, o sea, todo el relato es fundamental, además es bellísimo y se puede conseguir, es de acceso público, ¿no? Es fácil conseguir. Pero ahí está fundamentalmente, digamos, la autodeterminación de estos del pueblo arhuaco y está toda la explicación de la ley de origen. Entonces, ese fue como el elemento fundamental. Y claro, pues en coincidencia con este relato inédito, ¿no? Que teníamos del Mamu, funcionaba muy bien. Pero también hay un documental que es clave y que pues lo podemos ver todo, que se llama Ansasari Miwi Umukin, que está disponible en YouTube y fue en algún momento un hito, es un documental hecho por miembros de diferentes comunidades de la Sierra Nevada, porque de alguna manera, teniendo en cuenta, digamos, toda esta crisis ambiental del cambio climático, las 4 comunidades dicen, tenemos que comunicar esto al mundo. O sea, nosotros, estos saberes y estas formas de entendernos nosotros como parte y además nosotros no solamente como parte, sino la sierra y la naturaleza como parte nuestra, de nuestra existencia,
esto tenemos que comunicarlo al mundo porque es urgente. Entonces, empiezan a abrir este tipo de producciones audiovisuales, también hay artículos. Ya no es solamente, digamos, un conocimiento para ellos mismos, para el mantenimiento de su identidad como comunidad, sino para el mundo. Y esta apertura, estas reflexiones que se dan, es muy bonito el documental, pues creo que son una fuente de inspiración esencial. Pero yo creo que lo más importante, digamos, en estas fuentes de inspiración, y lo hablo también como desde una experiencia personal reciente, pues que obviamente todos estos contactos me han atravesado un montón, y es que creo que de alguna manera esa conciencia de continuidad de nuestro ser con el ser natural, es decir, con el ser río, piedra, montaña, cordillera, está siempre al interior nuestro. Pero la forma en como nos han educado, la forma occidental, positivista, científica, si se quiere, ha ido eliminando esa sensación. Y cuando tienes esas experiencias, digamos, con estos sabedores ancestrales, tienes la posibilidad de reconectar, ¿sí? Y vivir esa experiencia, y creo que esa es la fuente fundamental de inspiración. Cuando sabes que eres glaciar, sierra, río, mar, pez, entonces hay una manera distinta de concebir el mundo y, por supuesto, una manera diferente de crear. Y díganme, ¿qué se tienen entre manos en el futuro? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué estamos haciendo? A ver. Pues digamos, mirando la acogida que tuvo esta mochila viajera Arhuaca, el museo nos propuso hacer, digamos, como una segunda propuesta de sala didáctica itinerante desde este enfoque decolonial, esta vez relacionada con los saberes ancestrales de la comunidad Kamsá del Valle de Sibundoy en el Putumayo. Entonces, en eso estamos trabajando en este momento. Desde el año pasado estamos haciendo este proceso de investigación-creación. Sí, básicamente, digamos, estos temas han surgido no tanto por proponérnoslo desde una planeación estratégica, sino a partir de las relaciones que el museo ha construido con diferentes líderes de las comunidades, en este caso con doña Emerenciana Chicunque de Jamioy, que fue el año pasado alcaldesa indígena del Valle del Sibundoy y que era la proveedora de nuestras tiendas en los museos de sus joyas que involucran diseños geométricos sagrados del mundo ancestral de los Kamsá. Pues decidimos contactarla a ella y preguntarle por qué, contarle que habíamos hecho una mochila didáctica Arhuaca, pero usted la mochila, digamos, la mochila, el elemento tradicional de los arhuacos, y que queríamos hacer algo con los Kamsá, que nos sugería y nos dijo, pues un canasto, porque es que el canasto nos lo colgamos aquí, nos lo echamos atrás y allá también tenemos el muchachito y todo, mientras que vamos recogiendo la siembra, los frutos, los elementos, las cosas de la naturaleza. Entonces vamos a hacer un canasto Kamsá que tiene un nombre que se me escapa en este momento, pero pues ahí hemos adelantado el trabajo, es muy lindo, porque en este caso queremos que la producción, muchos de los elementos de los juegos y de las experiencias didácticas de la mochila que diseñaron los estudiantes del Politécnico, fueron producidos por un diseñador industrial acá en Bogotá, con métodos industriales. En el caso del canasto Kamsá, como hay tanta capacidad artesanal en el mismo pueblo Kamsá, lo que creemos es que estos objetos sean producidos por los mismos artesanos en el territorio de Putumayo, en el Valle del Sibundoy. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte con ese proyecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Mariana.
Al principio de la entrevista, Lorena nos dice que el espacio del museo nos hace salir de la endogamia de la academia. La dupla museo-departamento de diseño no está muy explorada. Sí, hay algunos casos aislados donde por iniciativa de la profesora se produce una colaboración. Y hay dos cosas que quiero resaltar. Una es que cuando estas iniciativas se construyen en el tiempo y a través de muchos proyectos, como en el caso de la colaboración con este museo. Esto no fue un toco y me voy, sino más bien un llego y me quedo, profundizando en la investigación sobre los saberes ancestrales y a la vez siendo útiles a los educadores del museo. Y la otra es que necesitamos que estas iniciativas sean parte de la currícula de la universidad, que estén embebidas y entrelazadas con las materias, que no sea solo la iniciativa de una profesora, sino que el museo forme parte del cuerpo estable de socios del departamento. Construir estas alianzas lleva tiempo y por eso no queremos que dependan de las personas que cambiamos de trabajo, vamos y venimos. Los museos son campo fértil de experimentación y podrían beneficiarse más de convenios con departamentos de diseño en las universidades. Acá vimos un ejemplo de colaboración en la producción de materiales pedagógicos, pero hay muchas otras cosas que se pueden diseñar en el museo. Hace 16 años hice un doctorado donde exploré la intersección de la museología y el diseño de interacción, proponiendo piezas interactivas en 3 museos en Helsinki. Me fui del tema y no es más mi área de investigación, pero aprendo todavía sobre esto en mis entrevistas y miro desde afuera con cariño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.